bienvenidos y bienvenidas. Bueno, yo soy Eduardo Agüero, presidente del Distrito 9 del Colegio de Arquitectos. Bueno, estamos acá ante la presencia también de un ex presidente del colegio y amigo, Toti Barilaro. Estamos acá en el espacio COBA, que es un lugar que nosotros hemos recibido, un legado que nos dejó el arquitecto Roberto Cova, que fue un historiador, el historiador más importante de nuestra ciudad. Este era el taller de carpintería de su padre. Recibimos este legado con mucho honor y fue un desafío muy importante para nosotros en esta gestión convertir lo que era un taller de carpintería en estado de abandono en este espacio que hoy nos reúne en esta actividad, pero que viene teniendo, gracias a todo el equipo de trabajo, bueno, a Analia Benítez, que está a cargo también del espacio, una agenda nutrida. Siempre fue nuestra idea que este lugar fuese un vínculo de nuestra institución con la sociedad. Por eso la agenda intenta ser lo más abierta posible. No es solamente este espacio el lugar de nuestros matriculados y matriculadas, sino que es un espacio que hemos recibido y queremos compartir con la sociedad. Por eso para nosotros siempre es un honor recibir estas actividades. Bueno, les puedo decir también que nosotros como conducción de este distrito, en su momento hemos intentado recuperar un poquito la voz de nuestra institución hacia la sociedad en temas que tienen que ver con el interés general de nuestra comunidad. Y hemos empezado a opinar sobre ciertos temas que nuestra institución no opinaba. Y bueno, en eso estamos, ya terminando la gestión. Estamos a cargo del colegio desde el 2019. Y bueno, en diciembre yo por lo menos dejaré mi mandato con mucho orgullo de poder haber participado de este lugar. Patricia. Gracias, Eduardo. Estoy con mucha alergia y acá hay olor a pintura y me hace mal. Bueno, nosotros vamos a presentar un tema que es Mar del Plata, polo gerontológico. Perdón la voz. Nos parecía un tema muy importante para tratar, porque nuestra población, ya en el censo del 2010, teníamos más del 19% de adultos mayores, o sea, personas mayores de 60 años. Les quiero presentar a la doctora Laura Cavero. Laura es especialista en gerontología, codirectora del equipo de investigación Grupo y Familia en Trabajo Social, docente de grado y posgrado de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ella nos va a dar un pantallazo. Mejor que ella siga desarrollando el tema porque yo no puedo ni hablar. Buenas tardes, gracias por la invitación y en realidad celebro estos espacios y como decía Eduardo, el tema de esta apertura a la comunidad, principalmente con un tema como es la atención, la intervención, la arquitectura o con personas mayores, y después van a ver por qué digo no, digo en, sino digo con, y no para tampoco. Bueno, comenzando, vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dar un pantallazo general, introductorio. Esto es, estábamos hablando acá con el arquitecto y mencionábamos sobre las residencias de larga estadía, adaptaciones, hoteles para remodelar y demás. Y la verdad que hay tanto para trabajar y charlar sobre la vejez, las personas mayores, las residencias de larga estadía, que no era el tema, digamos, foco, pero bueno, como dijo Patricia, por ahí se da para específicamente por ahí armar otro encuentro. Y hablar del envejecimiento poblacional
Hoy saben que fines del siglo pasado, inicios de este y en el correr de este siglo, es un fenómeno demográfico poblacional que trae consecuencias, pero a su vez es digamos, un gran logro, ¿no? El tema de la longevidad a nivel mundial. Y esto se traduce, y lo menciona ya la OMS, por ejemplo, en este progresivo envejecimiento, cuando en esas estadísticas que lleva adelante la ONU, se hablaba en el 2019 de 1 cada 11 personas eran adultas mayores, para el 2050 1 de cada 6 y así progresivamente. ¿Esto qué indica? Si hablamos de estos porcentajes, estamos viendo que hay una pirámide poblacional que se está invirtiendo, ¿sí? Es decir, aumento progresivo de personas de edad, y hablamos de 60 y más años, y esto en nuestro país ha adherido a la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y estipula 60 años como edad cronológica para poner, ahora vamos a conversar sobre qué características a nivel cultural tiene esto, ¿no? Que la edad cronológica no indica el inicio o la vejez. Tenemos 59 hoy, mañana es nuestro cumpleaños y pasamos a ser viejos. Esto no es así, pero hay una cuestión de orden a nivel político, de seguridad social y demás, que se tienen que respetar o fijar algunas edades para llevar adelante determinadas políticas y un orden general de los países. En los países desarrollados, esta edad es 65 años. Por otra parte, en el 2018, ya por primera vez en la historia, las personas de 65 y más años superaron el número de niños menores de 5 años en todo el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Que el ya superar las franjas etarias de los niños y de los nacimientos, esto indica que el mundo está envejecido. Cuando superamos el 7% de la población de un país con personas de 60 y 65 años, según corresponda a países desarrollados o en desarrollo, estamos hablando de población envejecida. Argentina es uno de los países envejecidos en Latinoamérica. ¿Por qué proceso de envejecimiento? Justamente tenemos efectos que inciden en el proceso de envejecimiento poblacional. Y hablamos de proceso porque nos referimos a esa estructura justamente demográfica, de ese avance progresivo en donde se ensancha la cúspide y se achica la base de la pirámide poblacional. Yo después, para ser breve, no traje los gráficos, pero en realidad se ve clarito desde el 1900, 1960 a hoy cómo se ha invertido esta pirámide poblacional. Y justamente, ¿cuáles son las causas? Por un lado, la disminución de la mortalidad, que esto está en relación con esos avances médicos y tecnológicos, farmacológicos, de longevidad, en donde vivimos más años. Otro tema que daría para otra charla respecto a con qué calidad de vida, y esto es fluctuante de acuerdo a la clase social, si queremos ser clasistas, en la que vivimos o nos desarrollamos durante nuestra vida, y al descenso y disminución de la natalidad. Es decir, hay menos cantidad de nacimientos y se suman personas de 80 años y más, 90, y todos seguro conocemos personas de 100 años y más en estos momentos. Y por otra parte, la conformación de las familias, esto lo vivimos, si pensamos en nuestros abuelos, bisabuelos, eran familias conformadas por 7, 8 hijos, 10, 12 hijos, y hoy como máximo la familia tipo. Y cada vez además se suma en cantidad de años el momento para llevar adelante la conformación de una familia. Por otra parte, la esperanza de vida. La esperanza de vida está en relación a
la cantidad de años con los que contamos en determinado momento. Si tienen dudas solo me cortan y charlamos, que va a ser más entretenido. La cantidad de años que una persona puede vivir pensando, o mejor dicho, sosteniendo los mismos índices de mortalidad y características de mortalidad por enfermedades al momento de nacer. Es decir, en Argentina el promedio de vida es de 77 años globalmente. ¿Por qué? Hay que diferenciar. En hombres es de 76 y en mujeres de 80. ¿Por qué? Las mujeres vivimos más. Vivimos más, pero con algunas consecuencias, con patologías, con algunas discapacidades que permiten o no permiten disfrutar de determinada calidad de vida cuando somos añosos. Por otra parte, hoy escuchaba, ¿no?, que se hablaba de tercera edad. Ya no hablamos más de tercera edad porque tendríamos que hablar de tercera edad, cuarta edad, quinta edad y así progresivamente. Es la evolución del envejecimiento y justamente personas mayores y vamos a ver ahora cómo es respecto a la cuestión cultural que transversaliza toda esta situación y cómo vemos nosotros o para, digamos, quiénes son los viejos para nosotros. En este caso para los argentinos, digamos, ¿no? Por otra parte, bueno, los avances médicos, tecnológicos y farmacológicos es otro de los efectos las causas, perdón, del envejecimiento poblacional, y el tema de las migraciones, cuando, como sucede en determinados momentos de nuestra historia, y este es uno, migran los jóvenes buscando mejoras laborales, una mejor calidad de vida a otros países y la población que queda, el país que es receptor rejuvenece y el país de origen envejece, ¿sí? Más allá de otra de las situaciones que se da en donde la familia de origen de esos migrantes justamente queda anclada en la ciudad de origen. Y es otra de las causas por las cuales es una de las causas por las cuales Mar del Plata también es polo gerontológico, ¿no? ¿Y esto qué conlleva? Conlleva cambios en las familias, en las estructuras sociales, económicas, culturales y sanitarias. El impacto es directo en las familias en cuanto a la reorganización familiar, la estructura social sanitaria, tenemos que contar con mayores recursos económicos para atender la salud de las personas mayores, porque sabemos que en el envejecimiento digamos, se agudizan ciertas patologías que son características de este envejecimiento y de esta cuestión meramente biológica que nos sucede de física a todos nosotros. Y las familias se tienen que reorganizar cuando hay una persona mayor que tiene algún tipo de dependencia o semidependencia, tanto en el hábitat como en las futuras o no residencias de larga estadía o llamados geriátricos o pequeños hogares que existen acá en Mar del Plata y que no en otras ciudades que son hogares habilitados que tienen que tener hasta 4 personas independientes, ¿sí? Es decir, que se valgan por sí porque no tienen equipo médico y demás, tienen que tener un servicio como se llama cardio, bueno, cardio creo que no está más, digamos un servicio de emergencia, atención de emergencia, pero conviven con una familia y tienen que ser autoválidos. El problema y la realidad es que cuando yo además trabajo en la municipalidad de hace unos años, y la realidad es que muchas veces nos encontramos con personas semidependientes y dependientes en estos lugares, y no con 4, sino con 10, 12 y demás. Pero la estructura de la residencia de larga estadía es donde tiene que tener justamente el equipo profesional, los enfermeros con determinada cantidad respecto a la población total del geriátrico. Bueno, Mar del Plata, ¿no? Esto decíamos Mar del Plata, polo gerontológico. Como bien dijo Patricia, en el año 2010, Mar del Plata contaba con el 19,3% de personas mayores de 60 años.
En el año 2015 la UCA hizo un estudio sobre personas mayores en la ciudad y se estimó que había ya en el 2015 alrededor del 24% de personas mayores. Estamos hablando casi de un cuarto de la ciudad, del partido en realidad, del partido de General Porredón. ¿Y por qué? Bueno, muchos dicen no, porque eligen Mar del Plata para vivir, trabajan en otras provincias y la verdad que vienen a veranear y después quedan anonadados con nuestra ciudad, sierra, mar, no con el clima, todos te dicen lo mismo, pero bueno, si fuera por el clima se van a Córdoba, pero la elección, digamos, no es al azar, porque también contamos nosotros en esta ciudad con propuestas sociorecreativas que no tienen, digamos, solo la temporada veraniega para disfrutarla, sino durante todo el año. Esto es una de las elecciones. Por otra parte, la oferta sanitaria que tenemos, la cobertura, el emplazamiento del PAMI de la UGL acá en Mar del Plata, los alcances y coberturas que tiene PAMI en la ciudad, y esta cuestión de las migraciones también nos sucedió durante décadas, de venir a trabajar en el verano, en la pesca o en el tejido. Los que somos más grandes sabemos de esta cuestión exitosa laboralmente con la que hemos disfrutado Mar del Plata, y justamente después se emigraban y quedaban las personas mayores. Y tenemos en Mar del Plata justamente mayor cantidad de personas mayores en barrios periféricos, aunque el índice es menor, no es, digamos, gran diferencia, que en el centro. Parece que se localizara en el centro personas más autoválidas, digamos, o independientes, no autoválidas, independientes que en las zonas periféricas. La realidad es que no se da abasto a esta situación respecto a la realidad actual con la que vivimos y los recursos con los que se cuentan, porque cada vez es más población y estos cambios que se producen, y hablábamos del cambio social, estamos hablando de personas que estén activas respecto a lo laboral y a los aportes en seguridad social, y se nos está sumando la superación en porcentaje de personas que cobran sus saberes, ¿no? Esto es a nivel mundial. Por otra parte, Mar del Plata tiene una política local que tiene una impronta de política gerontológica que se lleva adelante, que atiende príncipes, si bien las demandas son de toda la ciudad y de todos los ciudadanos respecto desde internaciones o crisis ante internaciones y demás. Internaciones le llamo a los residentes de larga estadía, cuando van a ingresar, tanto de la familia como de las personas mayores, sino de todos aquellos que no tienen recursos o cuentan con las pensiones no contributivas que no alcanzan para solventar sus necesidades básicas prácticamente. Decimos, tenemos estas políticas locales en donde funciona y hay un hogar de día, donde hay una residencia para mayores, que es la que ustedes conocen, que cuando se habla de qué hace el municipio para la gente mayor, lo único que conocen es el de 12 de octubre y Cerrito, mal llamado asilo. Se llama hoy Residencia Vaperón, ya no son asilos, y eso es un paradigma. Hemos pasado del paradigma asilar al paradigma de derechos, y vamos a ver cómo esto evoluciona, digamos, favorablemente, ¿no?, en la atención. Algunos términos para repasar. Si hablamos de personas mayores, envejecimiento y vejez, tenemos que saber qué es la gerontología. La gerontología es la ciencia que se ocupa del estudio e investigación del envejecimiento, de la vejez y de las personas mayores, desde todos los aspectos que las constituyen: el biológico, el social, el espiritual, el psicológico, el educativo, etc. La integralidad de la persona mayor inmersa en la sociedad. Y la gerontología, como me aparecía acá, pensé, tiene dentro de su alcance a la geriatría, que muchas veces parecen sinónimos y no lo son. La geriatría es la rama de la medicina
que se ocupa de los viejos, de las personas mayores. Es decir, la rama de la medicina que estudia los aspectos biológicos, que a su vez ya Nascher en su, digamos que fue el pionero de la geriatría ya por el 1900, hablaba de una diferenciación que él veía en esta etapa de la vida, que no se daba y que era, digamos, más dificultosa de poder entender y comprender a nivel social y que otras etapas. Entonces, así aparece la geriatría. Hoy es una especialidad, como es la especialidad de la gerontología, pero ligada a la geriatría, a la medicina. Como hablamos de pediatría, hablamos de geriatría en vejez. Y otro término que resulta importantísimo poder clarificar es el tema de vejez. ¿Qué es la vejez? La vejez es una construcción social y cultural. ¿Sí? Ese es el término. ¿Cómo construimos nosotros al viejo? ¿Qué es para nosotros una persona vieja, una persona mayor? Y no hablo despectivamente, ¿no? ¿Qué lugar le damos? ¿A dónde lo ponemos? ¿Cómo trabajamos? ¿Es parte de la sociedad? ¿No es parte de la sociedad? Tenemos que armar específicamente, como se armó la convención, algo particular para atender o para que ellos den el presente en esta sociedad actual. Sí, lamentablemente es así. La vejez aborda, como decíamos, digamos, todo este espectro que aborda la gerontología. Pero la persona mayor dentro de nuestra cultura no es el mismo lugar que ocupa en la cultura india, en la cultura japonesa y en las mismas culturas aborígenes, por ejemplo. Por otra parte, el término envejecimiento. El envejecimiento son es justamente todas las modificaciones que se producen a nivel biológico, fisiológico, funcional, durante el curso de la vida. El envejecimiento comienza cuando nacemos y termina cuando morimos, termina con la muerte. Es decir, todos somos viejos, somos más viejos que ayer, porque si nacemos y empezamos a cumplir años, estamos envejeciendo. Por eso es que tiene estas características. Es universal, a todos nos va a pasar. Es heterogéneo, cada cual lo va a vivir diferente, porque es como nosotros fuimos en estas etapas del envejecimiento, ¿no? Las etapas respecto a la edad, a la población etaria, son distintas etapas y la vejez es la última etapa del envejecimiento. Pero pensando cómo nosotros vivimos las etapas anteriores es cómo vamos a ir envejeciendo, qué elecciones hacemos, cómo es el intercambio con nuestro ambiente, qué características tenemos. Y a su vez, como somos todos seres distintos, vamos a vivir el envejecimiento de forma singular, igual que la vejez. Si bien es una construcción social, cada uno de nosotros la vivencia de acuerdo a cómo nos vamos adaptando a esos cambios que se producen en el organismo, que todos los vamos a tener. Algunos tardarán menos, otros más en aparecer las arrugas a nivel físico, algún tipo de dificultad para deambular, algunos a los 60, otros a los 70, otros a los 80, otros a los 40. Algunas patologías que se dicen que son propias de la vejez y vemos que, como por ejemplo el Alzheimer, y vemos que está apareciendo en poblaciones jóvenes. De hecho, estamos atendiendo una persona de 34 años, otra de 42 años, con Alzheimer, y son en realidad patologías que decimos son de la vejez, son de la última etapa de la vida. Cómo nosotros construimos la vejez a nivel social es lo que nos va a marcar justamente esta cuestión que tenemos sobre los prejuicios de esta etapa de la vida. Ahora los invito a ver este cortito. No. Ay, ¿a dónde está? Hay mil maneras de reaccionar ante uno de los momentos más críticos de nuestras vidas. Ese, cuando alguien nos dice... ¿Qué va a llevar, señora? Una planta de lechuga, pelado. ¡Señora! Pase, señora. Ah, pero me toca a mí, ¿eh? Sí, sí. Es que yo estaba bastante antes que la señora. Es a usted, señora. ¿A mí me hablan? ¡Señora! ¿Nos pasa la pelota, señora? Señora. ¡Señora! Se olvidó la cartera. Señora.
Señora, señora, la cartera. Señora, se está dejando la cartera. Bien, esta es la sociedad actual. A ninguno nos gusta envejecer y esto es una realidad y cuando estamos asumiéndolo, ahí estamos pensando en cómo vivenciarla y qué proyectamos. Pero no es qué proyectamos o qué diferente vamos a hacer en la vejez. Porque como es un proceso, como decíamos, es deleterio, porque sí, se asocia con la muerte y con la destrucción, obviamente. También es heterónomo, es distinto en cada uno, es diverso, pero cómo nosotros lo vamos a construir es cómo vamos vivenciando las otras etapas, ¿no? Tenemos pacientes que tienen 94, 96 años y que te dicen en las residencias, yo la verdad es que me quiero cambiar de lugar porque acá está lleno de viejos. Y no se sienten viejos y tienen 96 y vienen personas de 50, 54 años y se sienten viejas. Dice, estoy vieja, mirá si estoy achacosa. Bueno, todas estas cuestiones que asociamos con esto. Justamente esta sociedad excluye y tiene ciertos prejuicios y mitos respecto a la vejez. ¿Qué prejuicios, por ejemplo, tenemos respecto a la vejez? Que las personas mayores son asexuadas, es decir, cumpliste 60 años, no podés tener más relaciones sexuales. Mentira, mentira. Están muchos, obviamente, continuando su vida, otros por elecciones, como uno las hace antes, pensando siempre desde el proceso, nunca de una cuestión meramente cronológica, ¿no? Que no entienden si van a un cajero, que hay que ayudarlos. Cuando nosotros, muchos de mis décadas, digamos, tuvimos que ayornar con las computadoras, los power y poder independizarnos y nos costó, bueno, no somos de la generación que nació con esto, cómo uno va manejando y adaptándose. Lo mismo pasa. Lo que pasa es que necesitamos esta cuestión de ponerlos como o en un lugar de objetos de cuidado o de sujetos de cuidado. Cuando en realidad, ¿por qué? Si el otro te pide, si el otro te ayuda. Hablamos cuando no hay una prevalencia de enfermedades discapacitantes, obviamente que las puede haber en cualquier edad. Entonces, ¿cómo podemos, ¿no?, empezar a pensar que estos prejuicios se sostienen y en realidad desde la teoría, ¿no? Habrán escuchado del edaísmo, ¿no? El edaísmo es justamente la discriminación por edad. Pero el viejismo es esta cuestión bien peyorativa que está en relación a las personas que son personas mayores, que son viejas. Y ustedes me escuchan que yo digo, y ya uno lo hace automáticamente, personas mayores. Seguramente lo que han escuchado es adulto mayor, geronte se usó en una época. Persona mayor porque incluye desde la mirada de género a aquellas personas que son heterosexuales, homosexuales, gays, travestis, todo el colectivo LGTBI. Por eso se habla de persona genéricamente, persona mayor. Ya no se habla de adulto mayor, que indicaría una cuestión ya del orden masculino. Es decir, que plasmado este viejismo y esta cuestión, por algo también nosotros, no sé cuál es la convocatoria en realidad mayoritariamente, pero nos pasa en la especialización en gerontología, en los congresos o cuando se arman charlas, que si hablamos de niñez o embarazo adolescente y demás, tenemos el auditorio lleno. Hablamos de viejo como si no fuéramos viejos, porque si vemos desde este paradigma somos todos viejos, porque hemos ido envejeciendo, pero nadie quiere ser viejo y esto es una realidad, ¿no? Estamos todas viendo a ver qué crema anti-age, todas y todos nos cabría mejor, cómo conservar y tapar las canas en algún momento. Bueno, ahora se usa no taparlas, bueno, hay gustos, ¿no? Bien, ¿cuáles son los ejes fundamentales desde el paradigma de derecho con el cual trabajar? La autonomía y la independencia. La autonomía es el respeto a la decisión del otro, ¿sí? Es decir, que cada cual pueda tomar sus propias decisiones. Y esto es importante ahora, ya hace unos 10 meses, en PAMI, por ejemplo, para el ingreso a las residencias piden el consentimiento informado.
Esto tiene que ser algo normal, el consentimiento de la persona que va a ingresar y no de su hijo, su hija, su yerno, quien los ingresa a la institución. Que si quieren salir de la institución a dar una vuelta, tienen que pedirle permiso al familiar. No, tienen que pedirle permiso a la persona mayor. ¿Y esto por qué? Porque ninguno de nosotros los que estamos acá nos gustaría que le pidan a otro. Nos pidan a nosotros. Y nosotros queremos ser justamente quienes decidamos ingresar o no a una residencia. Mayoritariamente, y esto es una investigación que llevé adelante en una de las residencias que decía la única residencia, o digamos la primera residencia que se hizo para personas mayores, se construyó para personas mayores, es el geriátrico que está, que se llama La Tranquilidad, en Alicia al 7100. El resto fueron adaptaciones de pensiones, de hoteles, de casas y demás. Y justamente lo que surgía ahí, que ninguna de las personas mayores que se alojaban, algunas con 1 año, otras con 9 años de estadía o 10 años de estadía, digamos, se habían acostumbrado a estar, adaptado. Y hablamos de 9, 10 años a la residencia o a vivir en una residencia, porque se añora la vida. Por eso nosotros, los que trabajamos en gerontología, decimos la institucionalización es la última instancia. Cuando la persona está semidependiente, dependiente, cuando esa organización familiar ya ha agotado el tema de la organización de cuidados, de la organización de cuidadores, del club de día, del hogar de día, de los centros diurnos, que acá en Mar del Plata tenemos oferta, no es que no exista. Por supuesto que acá median también esas condiciones económicas para solventar estas cuestiones, pero los geriátricos tampoco son económicos. Entonces, la autonomía, que es la capacidad de que la persona pueda decidir por sí, y la independencia, que pueda llevar adelante esas decisiones que él tomó. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está, digamos, el enlace con la especialidad de ustedes, con la disciplina de la arquitectura? En el entorno. O sea, ese entorno social que se tiene que tener en cuenta cuando se construye, cuando se adapta a un lugar, que en general lo hacen los adultos y no la persona mayor. El consultar a la persona mayor es fundamental, porque todos nos queremos sentir cómodos y seguros en nuestras viviendas. Y esto es el ABC. Si no nos sentimos cómodos, si estamos haciendo aquello que el otro decide por mí, a ninguno nos gusta. Entonces, poder tomar la palabra de la persona mayor, poder escucharla, lleva ejercicio porque no estamos acostumbrados, ¿no? Somos del hoy, de la rapidez, de la inmediatez, del poder decidir, planificar y llevar adelante lo antes posible las situaciones. Y acá les traje algunas fotos, ¿no? Que hablamos de vejeces y no de vejez, porque dijimos que son singulares. Entonces tenemos distintos envejecimientos que son fiesteros, que les encantan, aquellos que aún manejan y el mismo Estado se los va coartando con determinada legislación que a partir de los 70 tienen que pagar todos los años, ir a dar el examen todos los años y demás, si es que por supuesto no lo hicieron a tiempo. Y por otro lado, esas viviendas que necesitan de determinadas adaptaciones que tienen características diferentes, en donde se necesitan arquitectos especializados en gerontología para tomar en cuenta cada una de estas situaciones. Hoy conversaba con el presidente del colegio, con Patri y el colega, que carecemos, hay muy pocos arquitectos especialistas en gerontología. Activamente está trabajando una en la municipalidad que es especialista en gerontología, que la cursó conmigo en Cava, pero no hay. Y en realidad es imprescindible porque estamos en un mundo de viejos. Y si vamos mirando, fíjense, si estábamos hablando para el 2050 esa cantidad, o sea, va a llegar un momento que si no estamos adaptando las viviendas, la ciudad y demás para todos nosotros, difícil puede ser una buena calidad de vida. A su vez,
Les traje un video cortito, más larguito que el otro, pero para que puedan ver, porque lo importante cuando hablamos de entornos es esa evaluación de ABD o las actividades instrumentales de la vida diaria para que la persona pueda conservar la independencia en su hábitat. Entonces el objetivo es que él preserve esa independencia. Si desconocemos la evaluación funcional que se llama, que es la capacidad que tiene, que se valora la capacidad de independencia de la persona, no vamos a poder construir algo que lleve a elevar la calidad o mantener la calidad de vida de la persona. En gerontología se hace la valoración geriátrica integral, en donde participamos las distintas disciplinas, incluida la arquitectura en este caso. Y es fundamental el aporte de cada uno. Ustedes saben que cuando se trabaja en forma interdisciplinar, el aporte no sale solo enriquecido cada uno de nosotros con los aportes y el mismo código, la misma metodología y demás que confluencia de las disciplinas de origen, sino que aquel sujeto con el que vamos a trabajar se va a ver más enriquecido, más empoderado y demás desde el aporte. Y es riquísimo poder llevar adelante una vivienda, por ejemplo, teniendo en cuenta todos estos factores. O sea, no solo, digamos, el específico de su área, sino además el social, qué entorno, qué accesos, qué modificaciones, qué adaptaciones conforme a las patologías o no que pueda tener la persona. Que el objetivo es esta independencia en esta calidad de vida, independientemente de patología, hablamos, ¿sí? Bien. Todos vivimos en una ciudad, en una casa, vamos a la escuela, a un café y al cine. Nuestra vida ocurre en espacios. Somos Hábitat Plural y le mostramos recursos para que nuestra casa sea más funcional y confortable. Hoy les vamos a mostrar un baño especialmente diseñado para personas mayores, teniendo en cuenta sus necesidades. El baño es uno de los ambientes de la casa en donde se puede poner en evidencia las dificultades que tenemos para movernos, por sus dimensiones reducidas y por las características que tienen a la hora de realizar la actividad. Un sentido de alegría en la parte de la ducha, que es muy áspera para evitar los resbalones. Haber eliminado la bañera permite un desplazamiento seguro, una menor exigencia en la movilidad de sus miembros inferiores. Mantener el equilibrio cuando colocamos una barra, cuando realizamos la actividad de bañarse. Va a permitir a la persona realizarlo de manera independiente. Bueno, resumiendo, en el baño es importante que el piso sea antideslizante. El piso de rejilla nos permite eliminar escalones y bordes riesgosos. Además vienen colores variados para combinarlos con el color del baño. Utilizar un duchador regulable permite bañarse sentado o regular la altura para un adulto o un niño. Se eliminó el bidet y se reemplazó por un duchador de bidet incorporado al inodoro. En el espacio de ducha se eligió una grifería de tipo monocomando con duchador de altura regulable y se colocó un asiento rebatible empotrado a la pared para dar la opción a quien lo desee de bañarse sentado. Se hizo hincapié en lograr una buena iluminación natural. Se dio vuelta el marco de la puerta para que abra hacia afuera. Esta medida de seguridad es recomendada en los baños,
ya que por la superficie reducida, cuando ocurre un accidente, una puerta que abre hacia adentro puede quedar bloqueada. Y ahí estamos, es una parte de nuestra vivienda fundamental. Uno entra y se queda contento. Los baños que vemos habitualmente poseen bañera que no son adecuadas para personas con problemas de movilidad, un espacio reducido para circular y moverse y generalmente pisos resbaladizos. Es importante entonces relacionar, cuando estamos realizando una actividad, la exigencia que nos demanda el entorno, esa actividad, cuando nuestras capacidades disminuyen. Es importante, cuando hay que remodelar un baño para una persona con alguna limitación en la actividad, no solo consultar a un arquitecto, sino también a un terapista ocupacional para evaluar a la persona y sus limitaciones. Es necesario recalcar que no todas las adaptaciones se realizan para el mismo tipo de usuario. Es necesario que investiguemos cuáles son sus necesidades particulares. Los destinatarios principales de la arquitectura son las personas. Por eso el diseño debe considerarlas en su diversidad y teniendo en cuenta todas las etapas de la vida. Tengo 99 años, de una manera tal que uno está parado, cómodo y esperando, pareciera, terminar la acción del baño para bañarse. Acá les traje algo específico de ustedes, digo porque si no, está esa mirada, no, ahí. Bueno, y para ir finalizando, yo les hablaba del paradigma de derechos y la perspectiva centrada en la persona, y tiene que ver con esto. Ahí ustedes veían que el que participaba es esa persona mayor. La perspectiva centrada en la persona, esto lo inician en España, Martínez Rodríguez, y si bien los que trabajamos hace muchos años en gerontología siempre consideramos la decisión de la persona mayor, acá se pone una impronta en donde se tiene en cuenta la singularidad. Es decir, no podemos hacer baños en bloque porque las necesidades son distintas de cada uno de nosotros, por ejemplo. Entonces es tener en cuenta qué necesidad tiene una evaluación, esta evaluación integral desde la psicología, la medicina o geriatría llamada acá en gerontología, desde el trabajo social en cuanto a la interrelación, si les gustan recibir visitas, si no, si tiene que haber un espacio de socialización o no. Bueno, y en donde el rol del arquitecto es fundamental. Hace falta que puedan elegir el tema de la especialidad en la gerontología. Es un campo que, como les dije, nos atraviesa a todos, pero hoy más que nunca en nuestra sociedad actual y en los años que están por venir, se va a agudizar esta situación. Y por otra parte, uno dice, por un lado, piensa en este tema de las denominaciones. Y me estoy acordando de lo que vos, Patricia, me habías dicho. Me dijiste, no te olvides de cómo denominamos a las personas mayores, ¿no? Estas cuestiones que tienen que ver con los estereotipos de infantilizarlos, de llamarlos abuelito, viejito, en las residencias esto se da corrientemente, ¿no? Cómo denominarlos abuelos, por ejemplo, cuando en realidad muchos no son abuelos, no quieren ser abuelos, no quisieron o frustraron sus ganas de ser abuelos porque no lo son. Entonces, nunca hay que asociar la denominación o nombrar a alguien con un rol social, porque la abuelidad es un rol social, la maternidad, la paternidad son roles sociales. En estas cuestiones, y que uno lo escucha asiduamente en los medios de comunicación social también, ¿no? En general. Pero tengamos en cuenta que el denominar al otro, como todos nosotros, ¿no? Poder llamarnos por nuestro nombre y punto, y de última poder preguntarle cómo querés que te llamen. Y esto pongo énfasis porque en las residencias de larga estadía esto se da muy a menudo. Y por otra parte, para ir cerrando, la Convención Interamericana de la que le hablaba, que es la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, Argentina fue una de las pioneras y propositoras de la convención a la que adhirió formalmente en el 2017
es la Ley 27360, y ahí van a poder encontrar todos los derechos que tienen las personas mayores, pero además bien minuciosamente indicado en los distintos artículos e incisos sobre los cuidados, sobre los cuidadores, sobre la autonomía, sobre la independencia, sobre las características de su hogar, las características que tiene que tener la residencia de larga estadía para poder habitar y para poder convivir en ella, qué rol tienen y han de mantener en la sociedad, siempre desde la mirada de la persona mayor como sujeto de derecho. Y olvidarnos de que son pobrecitos que necesitan de cuidados. Creo que ninguno de los que estamos acá necesitamos de cuidados, somos todos sujetos de derecho, tengamos la edad que tengamos. Bueno, te paso para ti. Gracias. Yo tengo preparada una presentación, pero me quedé sin voz. No la voy a dar, pero les agradezco a cada uno de ustedes. Pero en esto que decía Laura, de las medidas que tenemos, las medidas mínimas que tenemos en cocinas, baños, que todos nos manejamos con esas medidas mínimas que da la municipalidad, que tenemos que hacer rever todas estas normativas que tenemos, porque nosotros podemos estar diseñando una vivienda o un edificio y nuestras unidades ninguna puede ser adaptada con las medidas que manejamos. Pero nadie tiene en cuenta que el día de mañana una persona va a tener que tener una silla de ruedas y no va a pasar por ningún lado. Y no va a tener un baño accesible. Tenemos que pensar cómo diseñamos las ciudades, porque tienen que ser accesibles. En esta ciudad, en esta bendita ciudad, que para el censo de 2010 teníamos el 19, y pico, que teníamos una media de un 3,6, casi un 4 más de población adulta mayor que en la media del país, y que tenemos cerca del 13% de discapacidad. Ustedes fíjense en la actualidad qué porcentaje de población tenemos que pueden llegar a ser plausibles de dificultades, de tener una discapacidad. Entonces, nosotros somos hacedores de ciudades, somos hacedores de espacio. Entonces, nosotros tenemos que tener eso como consigna. Y tenemos que hacer escuela, porque también nuestros comitentes por ahí quieren sacar la mayor cantidad de unidades en X cantidad de metros cuadrados y no se tiene en consideración nada, solamente la renta. Entonces, nosotros tenemos que poner en valor estas cosas, porque en el 2008 se equiparó la cantidad de habitantes tanto en las ciudades como en el campo. Para el 2030 se considera de cada 5 habitantes, 3 van a ser ciudadanos urbanos. Calculan el porcentaje de adultos mayores en el mundo y en nuestra ciudad. Esto fue un espacio de reflexión, que pensemos en estas cosas. Te agradezco, Laura, y ver que si tenemos que tener un enfoque interdisciplinario para cuando diseñamos la ciudad, en la ciudad que tiene que ser para todos, porque el diseño universal ya tiene muchos años entre nosotros. Gracias. ¿Algún comentario, alguna reflexión? Que en realidad una vivienda no debería ser adaptable, debería ser nacida sin trabas arquitectónicas, porque uno se mueve exactamente igual cuando está enfermo por un accidente, cualquier problema que tiene, igual que si fuera de mayor edad. Toda vivienda que es fácilmente accesible sirve para vivir hasta los 90 años. Nosotros nacimos los arquitectos bueno, yo soy muy viejo. Empecé a estudiar arquitectura cuando usábamos el Neufert. El Neufert es un libraco gordo que tiene las medidas de todo lo que se les ocurra. Escrito por un alemán en la posguerra, cuando había en Europa necesidad de vivienda. Entonces, estudió las medidas mínimas. Entonces, dice cuál es la distancia que tiene que haber entre la cama y la pared, y es esta, para que no nos golpeemos la cabeza al atarnos los cordones de los zapatos. Entonces, semejantes estupideces que tenían lógica en su momento,
son las que estudiamos nosotros. Los ascensores daban medidas mínimas de ascensores. Entonces en Mar del Plata contamos con montones de ascensores donde entra una sola persona, no ya una silla de ruedas, no entra una persona obesa en algunos ascensores de edificios. Entonces, eso, que en una especialización de la arquitectura en diseño para... universal. Debe ser universal y no pensando solamente en los viejos, porque los chicos tienen las mismas necesidades para evitar accidentes, donde una casa es accesible sirve para todos. Lo que pasa que yo hablo como madre de un chico especial. Tenemos que hacer las cosas para todos, porque si no pasa esto, te discriminan en una casa, si vos no tenés esa casa adaptada. No es el caso, o sea, coincido totalmente con vos que tienen que salir desde el vamos las cosas, que tienen que ser para todos. Por eso yo hablo que se tienen que estar cambiando las normativas municipales, que no puede ser un reglamento, el 13.000 y pico, que te habla de ciertas adaptaciones a la discapacidad, o el baño, o que en las cocheras tenés que tener el círculo, pero cada hecho arquitectónico que hagamos tiene que ser adaptado, tiene que ser para todos. O sea, ya no tiene que ser adaptado, ya no tenemos que poner la barrera de adaptado, tiene que ser para todos. Porque si una cocina, ancho mínimo 1,50 m, ¿no? 1,80 m. Meter una silla de ruedas, ¿cómo hace? Entonces, y cuando vos vas a diseñar y diseñás un edificio, salvo que sean edificios muy caros, pero la mayoría tenés que sacar la mayor cantidad de unidades, utilizando medidas mínimas. ¿O no les ha pasado? Entonces, tiene que haber un cambio desde la reglamentación. Pero para que haya un cambio de la reglamentación, tiene que haber un cambio de la mentalidad. Que creo que el lugar apropiado es acá desde el Colegio de Arquitectos. Sí. En realidad creo que esto como nosotros desde mi disciplina, ¿no? Tenemos que ser propositivos en estos cambios. Si alguno ha participado en construcción o adaptaciones para residencias, sabrán que la legislación municipal exige determinada altura de un inodoro y la provincial exige otra del mismo lugar. Bueno, así pasará, es lo que yo conozco, ¿no? En otras situaciones para habilitar ciertos comercios o negocios, y el PAMI pide otra cosa. Entonces, un mismo inodoro que no sé, que le tenés que poner algo para subirlo y bajarlo de acuerdo a quién te viene a inspeccionar, si es la provincia, si es la municipalidad y demás. Entonces, esas situaciones solo se pueden cambiar si los determinados colegios que tienen incidencia en la problemática se hacen escuchar, son propositivos y puedan modificar esas políticas, que son legislaciones que muchas veces se han hecho detrás de un escritorio o con profesionales, quizás algún arquitecto, como digo yo, de escritorio y que no conoce terreno, no conoce campo, no hizo nunca ni elaboró una vivienda. Es decir, cómo cada uno desde nuestro lugar podemos acompañar a modificar estas cuestiones, ¿no? Como hablamos del tema de estereotipos y demás, no vamos a poder cambiar el mundo, eso ¿no? Solo queda para los adolescentes, pero en realidad sí ir modificando algunas acciones que se repliquen, ¿no? No sé si alguno da clase en la facultad y demás, desde los estudiantes, o sea, uno conversa con estudiantes de arquitectura y en realidad no saben lo que es la gerontología, cuando es un campo laboral para abrir, para llevar adelante, digamos, una remuneración económica ligada directamente a la actividad profesional, por ejemplo, ¿no? Nada, creo que es por ahí una semillita para seguir abordando y problematizando todas estas situaciones, pero lo importante es ser
propositivos en cuanto al poder que se tiene también, el poder del colegio de arquitectos como el de abogados, ¿no? Son colegios que realmente imponen y que si no se hacen escuchar ustedes, poco van a escuchar a la ciudadanía y a la población, ¿no? Con evidencia empírica de sobra para poder poner de ejemplos que las cosas así no se pueden llevar adelante. Bueno, gracias, buenas tardes.